que este es el quinto encuentro del ciclo de conferencias, ¿sí? Es el último, es la última charla individual, pero el cierre es este jueves, ¿sí? El jueves 6, vamos a estar los disertantes, todos a disposición de ustedes. Un poco la idea es que sea un encuentro absolutamente dinámico en el que podamos responder aquellas dudas o consultas o inquietudes que fueron quedando en cada una de las charlas. Tuvimos siempre un tiempo en el que podían hacer preguntas, y de hecho, bueno, fue bastante dinámico y se hicieron, pero seguramente con el paso de los días les ha ido surgiendo algún tipo de inquietud. Bueno, ese va a ser el momento. Lo que les pedimos al respecto es que nos puedan adelantar esas preguntas para que también aprovechemos el tiempo. La charla va a durar un poquito más de una hora, como todas estas, no va a ser más extensa, va a empezar a las 18. Y cuando termine el encuentro de hoy, cuando termine la conferencia de Andrés, van a recibir un correo muy, muy sencillo, en el cual los vamos a invitar a que ustedes nos adelanten esas preguntas, ¿sí? Bueno, para el disertante de la segunda charla, me gustaría preguntarle tal cosa, así nosotros un poco agrupamos y podemos organizarnos, y el jueves, por supuesto, que vamos a estar encarando esas consultas, y también, bueno, esperamos verlos a todos, esa es la idea. Como dijimos en la primera charla, es un ciclo de conferencias, un seminario, y siempre quisimos que pudieran estar presentes en todas las charlas. Muy bien. Micrófonos apagados, les pedimos especialmente para que no haya interferencias de sonido. Agradecemos a todos por estar presentes, al equipo de CIMA y de CAS, de la Fundación Adenauer, que hacen posible este ciclo de conferencias, y a nuestro disertante del día de hoy, Andrés Ombrosi, a quien voy a presentar, así puede empezar su exposición. Andrés Ombrosi es catequista y abogado. Se especializó en diseño y gestión de políticas públicas y economía social de mercado. En el sector público comenzó a trabajar como secretario de bloque en el Consejo Deliberante de Bahía Blanca. Desde el 2006 al 2011 ejerció diversas funciones en el municipio bahiense. Fue secretario del intendente, subsecretario de Modernización Administrativa y subsecretario de Gobierno y Producción. Del 2011 al 2015 fue jefe de gabinete del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia de Buenos Aires. Entre otras funciones, coordinó la formulación del Plan Estratégico Productivo 2020 de la provincia, el programa de fomento de exportaciones de alimentos Campo Nueva Generación y el programa de facilitación de herramientas de inversión BA Integra. En el sector privado fue director ejecutivo de la desarrolladora de negocios Prospectiva 2020, y desde el 2017 es gerente de desarrollo de proyectos de inversión en nuestro país de la empresa española VAS Project Corporation, dedicada a las energías renovables. Como consultor en temas de desarrollo local y energías renovables, colabora con la Universidad Provincial del Sudoeste, es socio del Centro Municipal de Investigaciones Aplicadas, CIMA, de la Asociación Civil de Estudios Populares, ACEP, trabajó en la Red de Innovación Local, RIL, y fue becario de la Fundación Konrad Adenauer y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón. Andrés. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por su presencia. Les robo 30 segundos para agradecer especialmente a la Fundación y a CIMA. He sido alumno y sigo siendo participante de todas las actividades de formación que hace tanto el Centro de Investigaciones Municipales Aplicadas como la Fundación Konrad Adenauer. Desde hace más de 20 años que comparto, tuve la suerte de ser alumno de los dos espacios y hoy me toca aportar mi pequeña colaboración para que el camino siga. Nunca me canso de decir que por una actividad que financió la Fundación Konrad Adenauer en Bahía Blanca, de CIMA, Eduardo Arraiza fue el profesor en aquel momento, yo escuché hablar por primera vez de políticas públicas, y de su diseño y de su gestión. Bueno, después un largo recorrido tratando de aprender algo. Y lo que vamos a hacer en este espacio es compartir algunas experiencias de la observación de la realidad actual, simplemente con ese objetivo, compartir, ver si alguna puede servir como un disparador, y si pueden colaborar un poquito en que el sector público y el sector privado se unan y sean aliados para el desarrollo.
Si escucharon un poquito mi recorrido laboral, me ha tocado estar de los dos lados del escritorio, y eso me permitió ver con absoluta claridad cuánto hay para hacer juntos y dónde están los principales obstáculos para lograrlo, ¿no? Y eso es lo que voy a tratar de compartir con ustedes en este ratito. Voy a compartir la pantalla para empezar con la presentación. La presentación la van a tener cuando empiece el momento de las preguntas, las vamos a compartir, así que no se preocupen por tomar nota del texto porque les va a quedar a ustedes. Esta es la quinta charla de un ciclo armado para el fortalecimiento de equipos de gobiernos locales. En la primera empezamos con las definiciones y las decisiones de las políticas públicas, luego cómo implementarlas, la comunicación del gobierno con sus ciudadanos. La última charla, que fue el jueves pasado, fue sobre el planeamiento. Y esta trata de avanzar un poquito sobre el desarrollo local. El desarrollo entendido no solo como el crecimiento y la instalación de empresas, sino hecho en el marco de un plan que define de alguna manera la ciudad que queremos, y también que tiende a generar mecanismos sustentables en el tiempo, ¿no? Sostenibles medioambientalmente, pero también socialmente. Por eso van a ver que a lo largo de la charla nosotros insistimos en la importancia de la articulación entre el sector público, privado y los vecinos para que los acuerdos sean genuinos y de toda la sociedad, y que no dependa de la voluntad circunstancial de un funcionario que le toca gobernar y administrar la ciudad 4 u 8 años. Vamos a ir avanzando. Dividí la charla y se los explico porque a veces es un tanto dificultoso ir siguiendo por Zoom estas conferencias. Entonces, para que nadie se pierda o si alguien se distrae pueda volver sin problemas, dividí la charla en 4 etapas, ¿no? 4 momentos. El primero son consideraciones previas para que sepan más o menos en el marco de qué opinamos esto. Luego, el diseño de la estrategia para el desarrollo local, porque es una decisión compleja que involucra a muchos actores y implica un diagnóstico, implica una planificación, implica una evaluación y un reajuste permanente. Y después sí abocarnos a los nuevos emprendimientos que se están visibilizando en este contexto de pandemia y el escenario que viene luego de que esto pase y podamos volver a la vida sin aislamiento. Entre las consideraciones previas, lo primero que me parece importante recalcar es: cualquier opinión que se dé, cualquier propuesta que se haga tiene que estar circunstanciada en tiempo y espacio. No es lo mismo una propuesta hoy que una propuesta antes del 30 de marzo. No es lo mismo plantear una propuesta para una ciudad pequeña, una ciudad intermedia o una gran urbe. Cada una tiene su particularidad, cada una va a poder desarrollar sus estrategias y va a contar con herramientas diferentes que le permitan ir por este camino del desarrollo. También hay situaciones particulares de las empresas, las vamos a ver en un ratito, de alguna manera englobarlo, pero no hay una solución para todas las empresas, no hay una solución para todos los emprendedores, también tenemos que ir ajustándonos a sus particularidades. Y por último, no todas las áreas del gobierno en esta situación de crisis les toca el mismo rol, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta y presente al momento de planificar la gestión del desarrollo. Yo les hablaba recién de las características demográficas. Claramente mis amigos, mis compañeros del colegio, algunos de los cuales se están escuchando, saben que no es lo mismo lo que está pasando hoy en Huanguelén que lo que me pasa a mí en La Plata o que le pasa a la gente en Buenos Aires. La empresa donde trabajo tiene su sede en Corrientes, totalmente distinto. Están permitidas las actividades sociales, la situación es mucho más controlada, no tiene nada que ver con lo que vivimos acá, y eso hay que tenerlo en cuenta. También las actividades económicas principales, el desarrollo se planifica de una manera cuando la actividad principal está vinculada a lo rural y de una manera totalmente distinta cuando está vinculada al turismo. Y las consecuencias en esa planificación son absolutamente diferentes. Y también lo que tiene que ver con lo que hablábamos recién, la fase de la cuarentena. Si vamos a presentar un escenario post-pandemia, no podemos pensarlo de la realidad del área metropolitana de Buenos Aires. Todo el país tiene una situación distinta. El 95% del país está atravesando, del territorio del país, está atravesando una situación que no tiene nada que ver con la del 60% de sus habitantes, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta.
Les decía que las empresas tienen situaciones particulares y elegimos englobarlas en estos 4 grandes grupos, ¿no? Son las teorías del impacto económico de la crisis de la pandemia, ¿no? La primera, esa especie de U, es una empresa que va cayendo en su facturación paulatinamente y tiene una recuperación lenta, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en un bar. Empezó, por conciencia ciudadana, empezó a bajar la cantidad de gente que asistía, luego cerró definitivamente. A medida que fue pasando el tiempo y que vio que el aislamiento eran más de 15 días, generó un mecanismo de delivery, de difusión en la web, puso un servicio para entrega de comidas en la puerta, y eso hace que recupere su naturaleza de ingresos. Por otro lado, a la derecha tenemos la situación inversa. Piensen en las empresas de insumo de salud, ¿no? Van a ver cómo incrementan su ganancia, su actividad, tienen que contratar más personal, trabajar más turnos, y cuando todo esto vuelva a la normalidad, si es que vuelve, va a decaer, ¿no? Aunque no vuelva al nivel inicial, pero seguro vamos a comprar menos barbijos, menos alcohol en gel, menos alcohol. Abajo, en verde, tienen la situación crítica, ¿no? La drástica caída de ingresos, una recuperación imposible o muy lenta o muy a largo plazo. Pienso en todo lo vinculado al turismo, ¿no? Es esa situación de esas empresas, y esa empresa necesita soluciones que no tienen nada que ver con las otras dos. Y la del crecimiento rápido, que es esta B corta, es una caída y un crecimiento rápido, que son las que tienen la posibilidad de adecuarse. Pienso en los supermercados, en las casas de ventas de artículos para el hogar que tienen plataformas. Sí tuvieron una caída, pero se pudieron recuperar y salir adelante. Para cada una de este grupo de empresas, o muchos subgrupos que los puede haber, el diseño de la estrategia para ayudarlos a la recuperación tiene que ser distinto, necesariamente. Los roles de las áreas de gobierno también. Hay áreas de gobierno que están abocados a la emergencia, y el resto del gobierno los tiene que ayudar, y no hay otra cosa en su agenda que la emergencia. Se reprogramó su planificación. Pienso en las áreas de salud, en las de asistencia social. Hoy están abocadas a atender la urgencia. Hay otras que se readecúan, que empiezan a trabajar de manera distinta, que generan nuevas estrategias, y otras que quedaron como en pausa. Eso no lo podemos permitir. Ninguna área puede quedar en pausa. Tuvimos todos como sociedad una pausa de 15 días, pero después todos encontramos la manera de readecuarnos, la famosa nueva normalidad en boca de todos. Y lo mismo tiene que pasar con las áreas de gobierno. Un municipio no puede tener a todos sus administrativos en la casa ociosos, que no hay procedimientos que mejorar, no hay análisis de trámite que subir a la web. O sea, hay que poner a todos los jefes de despacho, la gente con experiencia, rediseñar los procedimientos del gobierno para que sean más eficientes, más amigables con la sociedad, para que estén en la web, para que uno encuentre los trámites de manera ágil. Todo eso lo podemos hacer. No ir al lugar del trabajo y encontrarnos hoy no es un obstáculo para eso. El segundo bloque de esta charla, cómo diseñar una estrategia para el desarrollo local. Y acá lo que les vamos a tratar de compartir es, nosotros normalmente hacemos este tipo de actividades que tienen que ver más con la capacitación de actores del territorio, y también hacemos asistencia o consultoría a municipios, un asesoramiento puntual para cuestiones que nos presentan. Entonces, voy a tratar de contarles, si hoy tuviese la posibilidad de ir a alguno de los municipios con los que habitualmente trabajamos, cuáles serían los pasos que daríamos para empezar a trabajar en la planificación del desarrollo en el marco de esta situación. Lo primero fundamental es un diagnóstico. Esto vale para alguien que tiene que arrancar de nuevo en virtud de las circunstancias, como para alguien que llega nuevo a un municipio o a una oficina, ¿no? Hay gobiernos que hace 5 meses que están en sus gestiones y se encontraron con una estructura totalmente nueva. Hay que hacer un diagnóstico, hay que saber qué tengo, qué está disponible. En el diagnóstico tenemos que incluir los recursos disponibles, los que están, no los que queremos, los que están. ¿Cómo funcionan? ¿Cuáles son las demandas habituales que recibe nuestra área como funcionario o en el área que trabajamos? ¿Cuáles son los ejes de gestión que nosotros, si somos funcionarios, nos comprometimos con la ciudadanía y que por eso nos votó o nos religió? ¿Y cuáles son los actores del ecosistema productivo? Esto es parte de diagnóstico. Estas son las herramientas con las que cualquier persona que tenga que planificar el desarrollo de su localidad debe contar. Luego hay que reorganizarlos.
Yo no puedo dejar las oficinas de donde me toca empezar a trabajar como estaban antes de que yo llegara, porque si hay un cambio por algo es. Entonces tengo que ajustar las estructuras a los objetivos. No puedo dejar que la estructura de cualquier repartición me meta a mí adentro. Yo tengo que tener la claridad de objetivos que me permitan, con los recursos existentes, ajustarlos a lo que quiero hacer, a mis metas, a lo que propongo. Luego de eso, solo luego de eso, determinar los recursos faltantes. Porque tampoco es buena la actitud de que dice, bueno, esto viene de la gestión anterior, no sirve, no tengo nada. No, tenés un montón de gente valiosa con un montón de experiencia, la tenés que ajustar a tus objetivos y a tus estrategias. Después, cuando determines lo que te falta, lo último que hay que hacer es cambiar tus ejes de gestión. En todo caso, lo que tenés que cambiar son las estrategias para alcanzarlos. Entonces, determinamos los recursos faltantes y tomamos dos actitudes. Primero los gestionamos, a ver a dónde están, ¿no? La fácil es ir a pedirlos al presupuesto municipal. Si el presupuesto municipal no lo tiene, se lo pido a la provincia. Si la provincia no lo tiene, se lo pido a la nación. Voy por la cooperación internacional a ver si una fundación me ayuda. Y busco qué articulación puedo generar con los actores locales. Y después que tengo claro los recursos que tengo y los objetivos que quiero cumplir, replanteo cómo voy a alcanzar esos objetivos en base a lo que efectivamente tengo. Porque lo que le suele pasar a un funcionario que llega a una función, sea porque no lo conocía, porque no estaba en el gobierno, o sea porque lo engañaron para que acepten y no le contaron la realidad tal cual era, es que se encuentra con mucho menos de lo que esperaba. Entonces hay que reorganizarlo. Siguiendo el ABC de la estrategia de desarrollo local, este segundo momento, habíamos dicho, ¿no? En primer lugar, hacíamos un diagnóstico, luego reorganizábamos el área, y ahí empezamos a evaluar y a tomar decisiones. Hay una frase que a mí me ayudó muchísimo. Uno en el medio de la gestión lo último que quiere es perder tiempo buscando datos, completando planillas, estudiando estadísticas. Uno se niega, eso queda para los politólogos, para los consultores. Pero al final, si yo no tengo datos, todo lo que tengo es una opinión, igual de válida que cualquier otra opinión. Yo necesito una estructura de datos que me permita evaluar y decidir. Esa estructura de datos no tiene por qué ser sofisticada, no tiene por qué ser enorme. Tienen que estar los datos que yo necesito para tomar mis decisiones en la gestión y para evaluar si las decisiones que estoy tomando son las correctas. Entonces, primero, antes de ponernos a evaluar y tomar las decisiones, hacemos el sistema para poder hacerlo. Nos fijamos qué datos tenemos, de dónde se obtienen, porque ese es otro tema. No es qué foto tenga en un momento determinado. Los datos sirven si son vivos. Tienen que ir cambiando permanentemente. Entonces, cuando vos diseñes un indicador para evaluar una política, tenés que pensar qué área del municipio o de qué lugar vas a obtener la información para poder hacer esa evaluación. Y después tenés que evaluar también lo que te falta saber y no tenés y tratar de construirlo. Vamos a ver un poquito más adelante una idea muy, muy interesante que tuvo la Municipalidad de La Pría, en la provincia de Buenos Aires. Por último, en este camino del diseño de la estrategia para el desarrollo local, viene la ejecución de las políticas y los programas, ¿no? Y nosotros, más allá de qué políticas son las que hay que gestionar, que tienen que estar circunstanciadas en tiempo y espacio, como decíamos al principio, nos parece fundamental que evaluemos cómo la vamos a ejecutar. Y si son para el desarrollo, y si queremos que se apoyen en lo que se viene construyendo y sirvan de base para lo que se va a construir después de nosotros, necesariamente tiene que ser en un marco de articulación con el sector privado. Tienen que trabajar articuladamente las cámaras empresariales, las empresas y el gobierno. No podemos empezar de cero cada vez que llegamos, ni tampoco podemos caer en algo que es tan claro en Argentina, que es la postura pendular, ir de un extremo al otro. Eso siempre nos deja donde estamos. Es fundamental hacer mejor sobre lo que se viene haciendo. Y la única manera de no ir a una ejecución de políticas pendulares es articulando y poniéndonos de acuerdo, sabiendo que hoy estoy sentado yo de este lado y mañana me va a tocar estar de aquel lado. Hay que ponerse de acuerdo en los denominadores comunes en los que creemos para el desarrollo y el crecimiento de nuestro territorio. Siempre lo estoy pensando desde un punto de vista local, vale la aclaración. También creo que es fundamental integrarse territorialmente, desde una lógica de complementariedad o desde una lógica de asociatividad. Pero nuestras ciudades, nuestras localidades, están rodeadas de otras localidades con situaciones muy parecidas a las nuestras.
Y no deben ser competidores, deben ser socios. Por eso es tan importante la integración. Esto se dice fácil y se hace muy difícil, pero es fundamental. Una ciudad pequeña no puede pretender brindar a su población todos los servicios que necesita, pero puede complementarse con otra y hacer una estrategia compartida. Y cuando digo complementarse con otra, no digo dos intendentes hablando. Digo esas mesas de articulación público-privada, los dirigentes de todos los sectores, dialogando y generando estrategias de desarrollo. Voy a traer un ejemplo, no sé si los que estuvieron en la charla anterior saben que nuestro presidente es de Tandil, ¿no? Y en Tandil hay una estrategia que ya tiene más de 15 años, que es la denominación de origen y la creación de la mesa y la denominación del salame tandilero. Ahí están todas las empresas que eran competidoras. Están todas las empresas integrando la política para que ganen todos, y lo pudieron hacer vinculados con el turismo, aumentando las normas de calidad de sus productos, y se dieron cuenta, como mucho antes lo hizo Coviar en Mendoza, que es la asociación que reúne a los empresarios relacionados al vino, o como lo hacen ahora las bodegas en el Camino del Vino, o los establecimientos turísticos o gastronómicos en los Caminos del Dinosaurio, las rutas gastronómicas del interior del país, que la alianza y la coordinación era fundamental para que a todos les vaya mejor. Y esa integración, para mí el mejor ejemplo, y vuelvo a los salamines, Enzo, perdón, pero está dada por la competencia entre Oncativo y Colonia Carolla. Cualquiera que haya viajado a Córdoba de nosotros sabe que el mejor salamín es uno o el otro. Y ganan los dos. Aunque la competencia parezca feroz, son las dos municipalidades las que sostienen económicamente la elección del mejor salamín, porque las dos ganan. Imagínense esto llevado a cualquier otro ambiente, ¿no? El camino de las bodegas y del vino en Mendoza es un gran ejemplo. No sé si alguno se acuerda, alguno de mi edad, un poquito más grande, las propagandas de vino argentino. Eran todas las bodegas unidas para ganar un espacio publicitario que era muy costoso para cada una individualmente, ganarlo juntos. Y la propaganda era del vino argentino, no del vino de una bodega o la otra. Bueno, esa complementación es fundamental, sobre todo cuando tenemos economías de escala baja. Y los hitos alcanzables. Y esto es fundamental para la sociedad, para los medios de comunicación, y es el aire que necesitan los funcionarios para continuar en sus cargos. Una política de desarrollo local necesariamente se planifica a mediano y a largo plazo. No se planifica para 2 años o para 4. Los países, las ciudades no se desarrollan en tan corto plazo. Es imposible, es mentira si te lo prometen. Entonces, ¿cómo hacemos para que una sociedad tan exigente y tan descreída de sus funcionarios y sus dirigentes pueda creer en un proceso de desarrollo que necesariamente es de mediano a largo plazo, con hitos alcanzables? Cuando nosotros planifiquemos una política, dentro de la planificación de esa política tengo que traer hacia adelante los hitos intermedios, las etapas que voy a ir alcanzando y que le van a mostrar a los demás y me van a convencer a mí que vamos en el camino correcto, o que nos van a permitir ver que hay que reorganizarse e ir por otro lugar. Un ejemplo algo burdo, pero lo muestra bien. Si yo quiero tener un nuevo parque en mi ciudad, tengo que pensar en un desarrollo a 20 años. Pero si no empiezo hoy a plantar los árboles, ese parque nunca va a llegar. Entonces yo tengo que transmitir a los otros dirigentes, a la oposición, a la ciudadanía y a los medios, que este árbol que planto hoy, este diseño que aprobé ayer y estas obras que empiezo a hacer paulatinamente, es lo que hace falta para que el parque exista en 20 años. Y ese esfuerzo de comunicación que nos hablaba Enzo en 2 clasecitas atrás, lo tiene que incorporar. Es fundamental. Porque si no, se cae en el desgaste, en la deslegitimación del que muestra algo que está muy lejos y nadie puede ver todavía. Pasamos al tercer bloque de esta conversación y ahora sí nos vamos a volcar a los nuevos emprendimientos. Sí les quiero aclarar que estas observaciones que voy a compartir son observaciones sobre la marcha. No tienen mucho análisis. Es lo que está pasando ahora, lo que estamos viendo ahora, de lo que estamos hablando. Cualquiera que haya participado en alguna conferencia reciente sobre el desarrollo y la pandemia, se parecen más a charlas de café que a clases. Estamos todos tratando de entender qué pasa y cómo se sale. Entonces les pido esa consideración, ¿no? Es una pequeña reflexión sobre la marcha que lo único que pretende es enriquecer las que ustedes mismos están haciendo. Si estuviéramos todos juntos, nos podríamos enriquecer mutuamente. Bueno, ahora me toca a mí contarles, en el espacio de las preguntas me tocará escuchar.
Nosotros, yo acá lo que armé es un pequeño cuadrito, FODA, muy sobre la marcha, con un análisis superficial, insisto, sobre las oportunidades o sobre las señales que estamos viendo, ¿no? Yo, vuelvo un cachito para atrás y les muestro, ¿no? ¿Qué observaciones estamos viendo? Hay una relación con la tecnología distinta, más amigable, con menos desconfianza. Hubo faltantes de productos en el inicio del aislamiento, sobre todo en las localidades del interior, a lo mejor en la ciudad no se sintió tanto, el temor lo teníamos, ¿se acuerdan? Esas colas de la gente yendo a los supermercados. Está el ingreso de emergencia, hay mucho dinero circulando en barrios, y está ahí. Hay una crisis de los centros comerciales tradicionales, la gente no va a comprar al centro, no puede, sobre todo en las grandes ciudades. Y hay un replanteo sobre la calidad de vida que quiero para mi familia ahora que hace en las grandes ciudades casi 5 meses que estoy encerrado en un departamento. Todo esto son observaciones que veo. Y sobre esas observaciones trato de hacer un poquito de análisis. En ese análisis les decía armo un FODA. Como lo van a tener este material, todo lo que sea debilidades y amenazas o fortalezas y oportunidades que veo de esto lo voy a pasar de largo para no hacerlo tan extenso y poder compartir en las preguntas, y me voy a detener en los ejes que yo creo que el gobierno se podría plantear con lo que está pasando. Lo que tiene que ver con el mayor relacionamiento con la tecnología digital. Hay sectores de la sociedad que han perdido el miedo, por costumbre, por uso, porque pueden hacer una compra digital, porque usan la tarjeta, porque no querían ir al banco y se acostumbraron al débito, o porque hacen reuniones como estas para hablar con su familia. Y eso es así. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Bueno, uno de los ejes de gestión que yo propongo, no el único, pero uno que se me ocurre, es el desarrollo del e-commerce. ¿Qué puede hacer el municipio para apoyar el desarrollo del e-commerce de sus empresas y de sus emprendedores? Lo primero que se me ocurre es diseñar una planilla básica. Asistencia para que todos tengan un sitio web. El mejor restaurante de tu pueblo, si no tiene servicio web, sigue cerrado. ¿Cómo ayudamos a que nuestros emprendedores? El local que más artículos electrodomésticos vendía, si no tiene sitio web, está complicado, no sabe si va a abrir. Entonces, una manera que podemos ayudar es teniendo una plantilla base para que todos puedan empezar a desarrollarse en este mundo del e-commerce. Y capacitar a la ciudadanía en algunas conductas de control. Ahí en el tercer punto nosotros hablamos de educación financiera digital, tanto para los clientes como para los comercios. Para que la desconfianza no caiga, hay que estar alerta a fraudes, sobre todo pienso en los jubilados, en los más chicos. Hay que tener conductas de control y contárselas, que el banco te manda un mensaje por cada consumo que haces, que lo podés recibir en el celular, que podés entrar y ver el registro, que si haces un reclamo en tiempo y forma, las tarjetas te lo reconocen. Rompamos esa desconfianza. Eso es algo que viene, protejamos a nuestra gente. También la asistencia financiera. El medio más popular de pago para compras online cobra un 7,5 de comisión. Es casi medio IVA. Es muchísimo para un comercio, es un costo enorme. Hay algunas cámaras empresariales que están desarrollando sus propios medios de pago digitales para que tengan una comisión más baja. A eso hay que estar atentos. Y hay que ofrecerle a los comercios alternativas para que no se incrementen los precios en esa proporción tan grande. Y los centros y servicios de logística local y regional. Tal vez sea una exageración, pero muchos de nuestros municipios crearon unos mercados de abasto. Eran grandes edificios donde todos los productores de la zona traían su producción fresca para que se comercialice de ahí a todos los minoristas. Hoy, el negocio más grande de Mercado Libre o de Amazon es la logística, no son las ventas. Es el servicio que presta para que todos los productores de ellos o de terceros lleguen al comprador. Entonces, el municipio no se podría plantear preparar un pequeño centro, estoy hablando de un utilitario y un galpón, para que los comercios que les está yendo bien y aumentan sus ventas puedan aglutinar su producción ahí y bajar los costos del envío. Es una opción, hay que pensarlo. Otro que gestión, la divulgación digital de la oferta local. Lo que antes les contaba de la propaganda del vino argentino, bueno, hay que reconvertirlo. O sea, si hay muchísimos influencers que te cobran para difundir entre usuarios de las redes y de las redes sociales tus productos. Bueno, y si difundimos los productos de una localidad, si difundimos lo que hacemos como zona, como región, como ciudad, como barrio, si nos paramos en un sello de identidad, mucho mejor, porque ese sello de identidad
significa que está hecho bajo determinadas normas de calidad, que está reconocida esa calidad, que tiene estándares que compartir, prácticas honestas con los consumidores. Y otra de las cosas que se me ocurren como una posible acción es armar una proveeduría digital. Sería como comprar en un gran hipermercado, solo que ahí estarían todos los productos que ofrecen los emprendedores o las pymes de tu localidad. Y que el municipio arme esa proveeduría donde cada uno suba lo que ofrece y simplemente funcione como un hipermercado digital para cualquiera que quiere comprar. Creo que son cosas que se pueden hacer sin demasiado esfuerzo económico y que puede ayudar a que algunos comportamientos que hoy estamos viendo permanezcan en el futuro y que permita que muchos más emprendimientos puedan subsistir. Faltantes de productos. Muchos, aparte que teníamos miedo al desabastecimiento, tal vez lo que la gente que vive en grandes ciudades no sepa es que en el interior faltaron productos efectivamente. Había algunas cosas que no se conseguían. Bueno, ¿cuáles eran? Sobre todo lo que tiene que ver con alimentos. ¿Se puede producir acá? ¿Podemos fomentar, incentivar que se produzcan? ¿Cómo? Bueno, yo acá le pongo una sustitución de importaciones. No son importaciones, no quiero generar opciones separatistas en ningún lado, pero si nosotros podemos empezar a reemplazar cosas que vienen de afuera, que llegan extra localidad, extra zona, en alianzas con otras ciudades, bueno, si uno tiene el matadero, que el otro gestione su frigorífico. No es necesario que todos tengan matadero y que todos tengan frigoríficos si no hay un volumen suficiente para sostenerlos y para que sean viables económicamente. Pero si eso puede pasar, generemos estrategias para fortalecerlos. Desde la publicidad, desde incentivos fiscales. Esas alianzas de abasto complementario pueden ser muy útiles y pueden permitir el agregado de valor a productos que se hacen en origen. Obviamente no vamos a poder hacer productos altamente tecnificados, pero casi todo lo que está relacionado con la alimentación sí lo vamos a poder hacer. Miren, ¿saben? Hoy les decía que les iba a contar con respecto a las estadísticas algo muy ingenioso que estaba haciendo la Perida. Fue a preguntar a bromatología cuáles eran los productos que entraban de afuera de la localidad. Claro, en bromatología tenían todo el registro. Están entrando pollos de afuera, determinados cortes vacunos, productos congelados. Entonces, en la localidad hay una demanda que no está abastecida. ¿Se puede ayudar a alguien a que lo haga y que lo haga con la calidad que la gente espera? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, creo que eso es algo que se tienen que plantear en conjunto los funcionarios de las áreas de producción y los empresarios. Me parece fundamental. Ingresos de emergencia. Los ingresos están ahí. En muchas localidades están llegando. Hay gente que con este ingreso reforzó su economía, aunque parezca lamentable, y lo es, pero es real. ¿Cómo hacemos para fomentar que ese ingreso, ese esfuerzo del Estado Nacional quede en el territorio, quede en los barrios? ¿Hay alguna estrategia de compra local, una red de almaceneros, descuentos o promociones por pago digital? Y eso también hace que aumente la formalización de la economía y la recaudación fiscal. ¿A cómo acompañar a esas redes de comercios de cercanías, que son emprendimientos familiares en almacenes, kioscos, polirrubros, pollerías? ¿Por qué no nos planteamos cómo hacer eso? ¿Cómo enlazarlo con el IFE? ¿O cómo enlazarlo con el ingreso universal si es lo que viene? ¿O con la UH que estaba antes? El almacén de mi esquina, que es de la red de almacenes de La Plata, tiene un cartel gigante que dice, si tenés tarjeta de alimentos, 10% de descuento. ¿No se puede generar una política bien organizada, con difusión? Y hagamos que ese dinero quede en nuestra localidad y la retroalimente. Y los nuevos emprendimientos. Yo creo que ustedes, como yo, vieron con mucha simpatía y alegría los casos que los medios digitales nos iban contando de gente que cobraba el IFE y ponía una verdulería, ponía una pollería, armaba un emprendimiento, una carpintería, compraba una herramienta. Yo creo que el gobierno municipal tiene que estar doblemente atento a ese tipo de emprendimientos. Primero porque hay una actitud emprendedora de alguien que quiere progresar y salir adelante, maravillosa. No se consume el ingreso que le da el Estado, sino que está pensando cómo hace para generar más con eso. Y una actitud que es muy simple es permitir que en las compras de los comedores escolares, de los hospitales, cualquier compra pública, se le dé prioridad a esos pequeños comercios, sobre todo los que tienen alimentos frescos o perecederos, para que antes que no estén aptos para vender al público, lo puedan suministrar al municipio y no pierdan el valor de ese producto que les queda en el camino. Pienso en todas las verdulerías que se armaron con un IFE.
Con 10.000 pesos hay un montón de verdulerías de garage. ¿Qué hacen con la mercadería cuando va perdiendo la calidad apta para que se pueda comercializar? La pierden, es una pérdida. Tenemos que estar atentos a sostenerlos, porque hay una doble ganancia. No tiene que ver con el precio, tiene que ver con la actitud, con la cultura emprendedora y tiene que ver con sostener a alguien que se arriesgó para crecer y que si le va bien va a dar trabajo. A alguien que seguramente no tenga sus capacidades para poder crecer por sí mismo. Eso es un papel, es un decreto, es una ordenanza, no es más que eso. Las crisis en los centros comerciales, bueno, es evidente, en las grandes ciudades vemos cómo la circulación se detuvo, cómo los comercios que estaban ahí con un costo enorme, porque pagar un alquiler en la calle principal no tiene nada que ver con pagarlo en un barrio, les bajaron sus ventas, los costos se les mantienen, tuvo que cesantear empleados, suspenderlos. ¿Qué hacemos por ello? Bueno, claramente hay que trabajar en el apoyo a la reapertura, claramente. Y lo primero que puede hacer un municipio es ayudarlo fiscalmente. Pero ojo, ¿no? Yo acá no creo en la condonación, yo no creo que haya que hacer que no paguen nada de lo que les corresponde pagar. Pero sí ser creativos, ser ingeniosos. Más allá de las moratorias tradicionales que hacemos, te condono los intereses, no pagás la multa, me pagás a 18 años. Más allá de eso, ¿por qué no pedimos contraprestaciones comerciales? ¿Por qué no le pedimos que nos ceda una cabecera de góndola? Y ponemos lo que una red de emprendedores esté produciendo. Si son alimentos locales hechos como corresponde, ¿por qué no pedimos a un supermercado una góndola para que se puedan exhibir ahí? Y se la pagamos, se la descontamos de lo que nos debe. ¿Por qué si es una casa de artículos de decoración no damos un espacio para emprendedores locales? ¿Por qué no le pedimos a una empresa que se hizo de la nada y creció muchísimo que comparta como padrino o como madrina esas competencias, esas capacidades propias con emprendedores que están arrancando en la misma localidad? Esto y lo que se les ocurra. Pero permitamos ser creativos, no caigamos en la moratoria sencilla cuando hay mucho más que puede potenciar nuestro desarrollo y a todos nuestros emprendedores. La revalorización de la calidad de vida. Otra vez el FODA, pero yo creo que acá en las localidades del interior tenemos una enorme oportunidad. Hay mucha gente que se está planteando vivir de una manera diferente. Yo lo separé en acciones para dos grandes grupos. La repatriación de locales que se fueron a estudiar, que les fue bien en otro lado, que formaron familia, no volvieron, pero tienen el arraigo, tienen la pertenencia, la identidad. Y ahí les digo, si pueden, busquen en internet el programa Raíces de la Madrid, que es muy interesante, salió a buscar a su gente por el mundo. O busquen en Bahía Blanca, Bahienses por el Mundo, y creo que casi todas las ciudades los tienen, estos son los que yo conozco. Pero el de Bahienses por el Mundo es más cultural, más social, el de Raíces es claramente empresarial, volvé, tenés una prioridad en un lote en el parque industrial, si traes tu empresa para acá, si asesoras a alguien. También se podría dar un puntaje adicional en cualquier cargo que se concurse, docente, salud, técnico, porque es de la localidad y vuelve. Y por otro lado, otro grupo grande, a la gente esa que no tiene el arraigo, pero que tiene que se le despertó hoy con todo esto, la inquietud de vivir distinto, contarle qué incentivos tiene su ciudad para lograr la erradicación de inversiones, que se relocalicen, que salgan de una gran ciudad, que puedan venir a una ciudad más chica. Y ahí yo pongo algunas posibles acciones para que tengamos en cuenta, y otra vez, agreguen todas las que se les ocurran, y por favor, al final está mi mail, me las cuentan, porque esto me parece una gran oportunidad, porque por un lado, viéndolo desde el punto de vista empresarial, es un gran negocio inmobiliario dejar una gran superficie que está en el centro de una ciudad. Es un gran beneficio ambiental. El tema es encontrar a dónde ir y que la logística no nos deje totalmente distanciados de nuestro mercado, que es el miedo más grande. Y hay mucho que tenemos para contarle de nuestras ciudades. ¿Cómo vendemos nuestras ciudades? ¿Cómo les contamos que en 10 minutos estás en cualquier lado? Que no siempre necesitas el auto, que los hijos pueden andar en bicicleta por las veredas, por la calle. ¿Cómo les contás que tenés la oportunidad de descansar, de recrearte, de encontrarte con tus amigos sin problemas de tránsito, de organización de horarios? ¿Cómo vendemos que nadie necesita una hora para llegar al trabajo y otra hora para volver a su casa? Todo eso hay que venderlo, todo eso es un valor, ¿no? Pero también, y ahí se los muestro en el tercer punto, tiene que haber asistencia oficial para facilitar eso a los inversores. Tenemos que ayudarles desde el municipio
a conseguir el lugar en la escuela para sus hijos y que ese no sea una preocupación, contarles cómo se puede habilitar, ayudarlos a que lo hagan, dónde conseguirles vivienda, cuáles se alquilan, cuáles están disponibles. Todo ese servicio de atracción, de vender nuestra ciudad y que la gente venga, lo tenemos que hacer. Si ustedes miran en Europa, hay un montón de pueblos que tienen una campaña que venden casas vacías por €1, porque quieren repoblar sus ciudades. Bueno, nosotros no podemos llegar a eso, pero eso no quiere decir que no podamos hacer nada. Y la conectividad con el gran centro, porque alguien que se fue buscando opciones que su localidad no le ofrecía, bueno, hay que gestionarla. Hay un minibús, hay un servicio de transporte regular que lo conecte con un aeropuerto, con una terminal, si es una localidad chiquita, ¿no? O hace gestiones el intendente para que no se le vayan las aerolíneas de su destino, para que las low cost tengan beneficios si llegan ahí. ¿Nos movemos para lograr todo eso? Yo creo que es mucho más fácil lograrlo si en lugar de ser acciones aisladas, forman parte de una estrategia de desarrollo local. Y no solo se mueve el intendente, sino que se mueve la Cámara de Comercio, otras organizaciones. Si las empresas ven al intendente con el dirigente más relevante de la oposición y sabe que no es cosa de un día o de dos, todo eso, todos esos gestos son muy, muy, muy importantes. Vamos al final. ¿Con qué nos encontramos? Nosotros, si habíamos planificado algo estos años, si la gente que ganó la campaña a fin del año pasado había hecho un plan de gobierno para estos años, bueno, le pasó una pandemia en el medio, les destrozó los FODA que habían hecho, todas las planificaciones, los diseños de su política. O sea, no había manera de preverlo y ahora hay que rearmar todo. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y otra vez, circunstanciado. No podemos hacer planificaciones para todos. Tenemos que hacer sectorializadas y atendiendo la necesidad de cada sector en particular. Pero para que haya un genuino desarrollo, lo que es fundamental es que en una localidad, que en un territorio, haya un clima de inversión ideal para los negocios, el mejor posible, ¿no? Son lo que hacen que a cualquier inversor, cualquier emprendedor, le interese afincarse ahí, le interese crecer ahí. ¿Cuáles son? Bueno, el Banco Mundial hace una muy general, ¿no? Y esto es macro. Vamos a ver si puedo sacar esto. Ahí están las principales cuestiones que ven las empresas. Es una encuesta del Banco Mundial, son casi 20 indicadores, los que más se valoran por parte de las empresas son estos que están ahí, y la mayoría de estas cuestiones tienen que ver con la macroeconomía, y se nos escapan un poco de las cosas que nosotros podemos resolver en nuestra localidad. Este cuadrito que ven acá es de marzo del 2020. ¿No? Ahí es un ranking de países para hacer negocios. Lo elabora el Banco Mundial todos los años. Argentina está en la posición 126 de 90 países. ¿No? Toman en cuenta, le preguntan a las empresas cómo es ese país para abrir un negocio, para sacar permisos de construcción y hacer trámites con el Estado. Vayan viendo en la línea de Argentina en qué puesto estamos de los 190. Después le preguntan cómo se obtiene la electricidad, si hay infraestructura, cómo se registran las propiedades, si se puede obtener un crédito, si hay protección legal para los inversionistas minoritarios, cómo es el sistema tributario, cómo funciona el régimen de intercambio comercial con otros países. Son algunos de los indicadores que van poniendo al país en una posición determinada. Fíjense que Chile está 59, México 60, Uruguay 101, ¿no? Nosotros estábamos en el 126. Hay mucho para mejorar esto. Pero insisto, estamos hablando de las condiciones macroeconómicas. Yo les invito a un pequeño juego. Ustedes lean estos títulos por arriba y díganme si son de hoy o si son de hace 20 años. El hecho que se lo hayan planteado, que yo se los pueda plantear, es que hace 20 años que nos pasan cosas parecidas, y tal vez 40 y tal vez 60. ¿No? Torchi en eso me puede ayudar. Yo me acuerdo de 20. Tenemos el corralito acá abajo, tenemos la inflación que es de más aumentos, que también es del 2002. Demasiado complicado, es una nota que salió hoy. Bloomberg dice que hacer negocios en Argentina es muy complicado y poco rentable y que no tiene nada que ver con el coronavirus. Bloomberg es una gran consultora que los inversores internacionales consultan. Un consultor argentino de los más prestigiosos que asesora inversores, que es Borestein,
Dice, "Ah, Argentina es el 1% de la ganancia y el 10% de los dolores de cabeza". ¿Quién va a venir en este marco? Yo trabajo para una empresa que es española y tiene inversiones en Argentina. En 30 días hubo 35 normas distintas del Banco Central por el giro de divisas. O sea, nunca sabían cuál era la norma vigente. Qué difícil invertir en ese esquema, ¿no? Y esto no nos pasa de un gobierno de 2 o de 5. Esto nos pasa desde hace mucho tiempo. Y esto es lo que tiene que cambiar. Y por eso insisto en la importancia de la articulación entre el sector público y el privado, para no caer en políticas pendulares que al final lo único que hacen es que cada 5, 8 o 12 años estemos en el lugar donde habíamos empezado. Yo me quiero parar en la micro y la mesoeconomía, porque desde el desarrollo local, por la macro hay pocas cosas que podamos hacer. Pero la micro y la mesoeconomía, la meso es la regional, la intermedia, la que no tiene que ver con cada empresa en particular, y que creo que es la clave, y que creo que por acá vienen las oportunidades de desarrollo genuinas de un país tan grande y con tantos recursos naturales como el nuestro, con tantas necesidades de inversión. La Constitución reformada de 1994 es eso que les pegué ahí. Ese texto dice que son las provincias y que las provincias entre ellas pueden conformar regiones para el desarrollo. Alguna vez Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba armaron una región, la región centro. Y ahí quedó. ¿Por qué desperdiciamos esa posibilidad de articulación? ¿Por qué no lo hacemos entre municipios? Los constitucionalistas creen en este esquema. Nosotros como sociedad creemos en este esquema. Es una gran oportunidad para analizarlo, para planteárselo seriamente y para hacer el esfuerzo de pensar en estrategias de desarrollo al interior, de un desarrollo federal, genuino, que deje de concentrar gente en nuestras grandes ciudades y que permita que todo el interior del país se pueda desarrollar con equidad y con un criterio federal. Traigo dos filminas de nuevo, ¿no? Las consideraciones previas, que es fundamental tenerlas en cuenta para optimizar el clima de inversiones, y la estrategia, el diseño de una estrategia. Y el diseño de una estrategia con todos. Por eso abajo dice el diálogo permanente con las cámaras sectoriales, las agencias de desarrollo, encuestas, las que se le ocurran. Pero si vamos a hacer una estrategia de desarrollo, la tenemos que hacer de común acuerdo. Le toca al que ganó ser el anfitrión, pero nada más que el anfitrión, porque el día de mañana le va a tocar estar del otro lado. Y en el caso del fomento al emprendedorismo y a las pymes locales, son estrategias totalmente distintas, depende qué tipo de emprendedor estemos trabajando. Todo lo que tiene que ver con la economía popular y la economía social es una estrategia. A ese sector económico se lo apoya de una manera muy particular y que tiene que ver con la cercanía y con la asistencia y con la presencia. A las pymes se las apoya desde otro lugar, son empresas con estructura, con personal, con administración, que ya lidian con los bancos, con la FIP, tienen otros problemas y tienen otras oportunidades. Y a los emprendedores de alto impacto no los puedo tratar como alguien que es el mejor panadero o pastelero. El emprendedor de alto impacto es este que con su creatividad, su capacidad intelectual, con una mínima inversión, es capaz de generar negocios muy grandes. Bueno, cada uno de estos emprendedores necesita un acompañamiento totalmente diferente y eso hay que asumirlo desde las áreas locales. Y si no tenemos la capacidad técnica nosotros para ayudar, hay que buscársela en organismos más grandes, en la provincia, en la nación. Nosotros proponemos, porque hasta ahora les dije todo cómo hacer las cosas y les doy un poco pistas de algunas estrategias o de algunas herramientas. Creo que antes les decía, ¿no?, que estas cosas siempre se dicen fácil y se hacen difíciles. Bueno, yo acá les doy algunas sugerencias que se me ocurren a mí desde esta posibilidad que tuve de estar de los dos lados del escritorio, de cosas concretas que se pueden hacer en un municipio para ayudar a la erradicación de inversiones. Nuestra burocracia tiene una estructura de control, ¿no? Si uno va al área de habilitación de un municipio, hay una vocación del empleado público que te atiende de encontrar lo que te falta. Es una necesidad que tienen. Están buscando qué te faltó. ¿Qué le cuesta a esa misma persona asesorarte para que tengas todo en regla? Es un cambio de actitud, nada más que eso. Entonces lo que proponemos es pasar de un paradigma del control a un paradigma del asesoramiento. Que no le cambien las reglas, que lo ayuden a cumplirlas. O sea, no esperen que le traiga el plano para decirle que así no le pueden habilitar la cocina donde elabora los dulces o los panificados. Ayúdenlo antes a decirle, che, ¿cómo lo estás pensando hacer?
No, fíjate que tenés que tener en cuenta que el vestuario tiene que estar antes de entrar a la zona de producción. ¿Por qué no le explicamos? ¿Qué nos cuesta? Esa actitud, nada más que actitud, porque nadie sabe más que esa persona que está buscando lo que le faltó. La quita de tasas. Salgamos de ese paradigma de no cobrar impuestos. Vayamos a otro paradigma, un paradigma de estabilidad fiscal. Un inversor que quiere entrar a un lugar, lo que necesita es saber cómo le va a ir para adelante. No necesita saber qué impuestos paga hoy, si sabe que dentro de una gestión le pueden cambiar todos. ¿Por qué no le generamos un pacto de estabilidad fiscal? Mira, estos son tus impuestos de acá a 15 años. Y si hay nuevos impuestos, porque es Argentina, a vos no te tocan, tenés estabilidad fiscal. Que sea un fomento y no la quita de impuestos, porque el Estado se tiene que financiar. La exhibición por radicación. En Argentina y en la mayoría de las provincias la exhibición de tasas es porque te instalás en un lugar. En Brasil es por metas. Es porque mantenés determinada cantidad de empleo, porque desarrollás a tus proveedores locales, porque generás incentivos, porque tomás gente del lugar, porque los capacitás. Si vos vas cumpliendo todo eso, seguís manteniendo tu exhibición fiscal. Ahora yo les pregunto, en un momento de crisis, una automotriz que tiene planta en Argentina y que tiene planta en Brasil, si suspende a los trabajadores en Brasil, pierde la exhibición fiscal. En Argentina, no importa. ¿Dónde va a suspender? Entonces, tenemos que ser creativos. Y la mejor manera de ser creativo es preguntándole al inversor, ¿qué necesita? No hace falta que nosotros nos pongamos a estudiar, a pensar cosas que no manejamos. Sí, defendamos los intereses públicos, pero preguntándole al inversor, ¿cuál es el impuesto que a vos te está matando? ¿Cómo ayudo con esto? ¿Te sirve una tasa reducida, una alícuota fija? ¿Cómo hacemos? Pasar del paradigma del subsidio al paradigma de la incubación, de la aceleración de empresas. Perdonen, ¿eh? Esto es fundamental. Hay emprendedores que no necesitan un subsidio solamente. Necesita que alguien los acompañe en su gestión comercial, en abrirles oportunidades de negocios, que le ayuden a lidiar con los papeles, a cómo armar su ropaje jurídico para funcionar, cómo hacer para ser monotributista y estar en regla. Muchas veces alguien con mucha experiencia lo puede hacer, y no es solamente un subsidio que le damos a alguien que no tiene la capacidad de gestionarlo. Lo mismo en la construcción de parques industriales, y me pongo primero. Soy parte de una gestión que se dedicó a crear parques industriales en toda la provincia de Buenos Aires. Y ahora me doy cuenta que cuando paso y los veo vacíos, que lo importante es sembrar empresas. Si el terreno donde voy a poner la semilla es el ideal, mucho mejor le va a ir a esa semilla. Pero lo importante es que tenga más empresas. Entonces un municipio no tiene que destinar los pocos recursos que tiene de infraestructura a armar un superparque si no va a tener empresas que se instalen ahí. Pensémoslo, no están mal los parques, es una excelente herramienta para atraer inversiones. Pero lo más importante es tener empresas, no tener parques. Y formar empleados y contagiar emprendedores. Nosotros tenemos que tener una estrategia con nuestras universidades, nuestras escuelas técnicas. Tenemos que alimentar las ganas de que uno cuando sale de ahí no solo quiera conseguir el mejor trabajo posible, sino que también quiera hacer su negocio, su empresa, su desarrollo. Tenemos que estar atentos a esas cuestiones. Para vivir en una sociedad con bienestar y progreso, hay que construir todo esto sobre una base de valores. De valores que trasciendan de generación en generación y no de un equipo de gestión en equipo de gestión. Y esos valores son de todo el entramado social, no son de los funcionarios de gobierno o de los sindicalistas o de los dirigentes de empresas o de los periodistas. Es de todos, son valores de sociedad. Me parece fundamental que no dejemos de ver que cualquier posibilidad real de tener un progreso sostenible y a largo plazo se da basado en la confianza entre todos sus actores, en los consensos, en la esperanza, en las oportunidades que brindamos, en la planificación, en las reglas claras de juego, en la generación de sinergias que nos potencien y en trabajar muchísimo. Bueno, les agradezco mucho su tiempo. Dejo el espacio abierto a preguntas, a comentarios con las limitaciones de la tecnología. Y aquí están mis datos para cualquier aclaración que necesiten o cualquier aporte que me quieran hacer. Muchas gracias a todos. Gracias, Andrés. Bueno, ahí acabamos de compartir tu exposición, así todos la pueden tener a mano. Tenemos varias preguntas.
Les recuerdo, por si alguno ya cumplió con el horario que tenía previsto, que en unos minutos le va a llegar un correo para que puedan hacer consultas para el encuentro del jueves, ¿sí? No olviden que le pueden hacer consultas a cualquiera de los expositores. Voy a repasar algunas de las consultas y preguntas que fueron haciendo. Voy a empezar tal vez por uno de los últimos temas que hablaste, vinculado a los impuestos. Dice, hay que rever el tema de los impuestos que se les cobra a las empresas, porque muchas veces se las asfixia y son las que en primera instancia generan trabajo, ¿sí? Es una opinión con la que coincido absolutamente. Exactamente, eso te iba a decir. Es una opinión, no es una pregunta, pero... Pero además del monto del impuesto, yo también haría hincapié en la complejidad del sistema tributario. Hay que tener 5 administrativos para saber qué impuesto hay que pagar y cómo calcularlos. O sea, no tiene sentido. O sea, no solo hay que trabajar sobre la estructura fiscal, que tiene que ser una estructura diferente, que todo el mundo está de acuerdo. Todavía no nos han puesto de acuerdo en cómo arreglarlo, ¿no? Parece que la transición no entra en las opciones ¿no? Podemos ir pensando en cómo reorganizar nuestro sistema tributario dentro de 5 años, no lo tenemos que pensar para el año que viene, digo, para facilitar el acuerdo. Pero no solo el monto, la complejidad, o sea, no saber qué impuestos hay que pagar, cómo calcularlos, cómo alguien planifica una inversión, cómo haces un plan de negocios así. Pero coincido totalmente. Y cuando mencionabas, Andrés, otra de las preguntas, cuando mencionabas los incentivos alternativos a lo que era la exención de impuestos, ¿no? Más que nada para rehabilitar a aquellas empresas que estuvieron muy complicadas en estos meses. Pusiste como ejemplo el otorgar facilitar las cabeceras de góndolas. ¿Hay ejemplos concretos de ese tipo de alternativas de facilitación fiscal en nuestro país? Mira, la Cooperativa Obrera, que es una de las cadenas de hipermercado más grandes del sur argentino, tiene una góndola regional. Cada sucursal tiene una góndola para productos regionales. Y tiene una cabecera para talleres protegidos. Ese lo conozco, y como conozco ese, seguramente hay muchos. Igual, creo que es difícil que esto salga de motu propio de la empresa, pero también creo que si alguien se lo va a plantear en un esquema de diálogo, es muy difícil negarse. A lo que apelo es a la imaginación, a que pensemos otros mecanismos. ¿Qué le cuesta a la empresa cederte un espacio? Y si vos no ibas a cobrar el impuesto, ¿qué te cuesta pagar por ese espacio y hacerlo genuino? Y que si es sostenible, el emprendedor o la red de emprendedores pueda pagar ese espacio en el futuro. Esa alianza, que tiene que ver más con la sinergia que la competencia, me parece que nace de una imaginación distinta de nuestros dirigentes. Insisto, cuando hablo de dirigentes, hablo de todos los dirigentes, empresariales, sindicales, políticos, todos. Con respecto a la coordinación de lo que serían las ayudas en situaciones como las que estamos viviendo entre el municipio, la provincia y el gobierno nacional, preguntaban si los municipios podrían coordinar, ¿cómo lo ves vos?, con el Estado Nacional, si hay posibilidades, la optimización del flujo de las ayudas, los ingresos sociales que llegan a las ciudades, ¿sí? Ya sea a través de los IFE o a través de las asignaciones específicas en estas situaciones, porque muchas veces todo ese flujo de dinero no tiene el efecto que, esto comentaba uno de los participantes, no tiene el efecto que se desea, o no tiene el impacto que podría llegar a tener si el municipio estaría dándole una mano al gobierno nacional para ver cómo bajarlo a la ciudad. ¿No? Yo creo en la subsidiariedad como valor de organización del Estado, ¿no? Y creo que lo que puede hacer un organismo menor no lo tiene que hacer uno superior. Y yo creo que la relación del Estado con la ciudadanía se da a través de los gobiernos locales. Y toda la articulación que puede haber entre los 3 niveles de gobierno y del gobierno local con sus organizaciones barriales es fundamental. Es imprescindible para que la ayuda sea efectiva, para que sea transparente. Ahora, si yo cuando me doy vuelta y voy a ANSES a pedir, yo municipio, o me doy vuelta y voy a ANSES, dame la base de datos del IFE, y el funcionario de ANSES dice, este quiere la base de datos para las elecciones. Es difícil en ese marco de confianza que hemos sido capaces de construir, lamentablemente, trabajar articuladamente y juntos. Pero esa es la manera de hacerlo, y creo que esta pandemia, algo de lo más valioso que nos va a dejar como sociedad, es ver
a 3 señores de distinta afiliación ideológica, aunque 2 sean del mismo partido, de distinta afiliación, trabajando juntos, porque encontraron el horizonte en el cual trabajar. Los puso en ese camino la necesidad y la urgencia, y si nuestro país vive de necesidades y de urgencias. Si tenemos una ley de emergencia económica vigente hace 20 años, bueno, no es emergencia, es nuestra realidad ya. Entonces, si nuestro país tiene estos problemas de manera permanente, ojalá que esto sea la muestra de que somos capaces de hacerlo. Y que es posible. Creo definitivamente que el Estado Nacional sería mucho más eficiente y los estados provinciales serían mucho más eficientes si articularan con los niveles de gobierno que están más cerca de la gente. Estoy absolutamente convencido de eso. Y si los estados locales, que no tienen todas las capacidades técnicas para brindar los servicios que su ciudadanía necesita, pudieran confiar en darse vuelta y pedírselo a su provincia o a la nación. Acá cuando hablabas de la proveeduría, como ejemplo de e-commerce, para aprovechar este momento, consultan si lo pensás o el ejemplo lo das como algo que pase por el municipio o podría ser particular, más desde lo privado. Si me dejás armarlo a mí, una mesa de articulación público-privada que lo arme, donde esté el municipio, la oposición y las cámaras empresariales, o la Cámara de Comercio, aunque sea. Si me dejás armarlo a mí. Pero bueno, creo que el municipio puede ser el disparador de esto, ¿no? Porque tiene algunos recursos más a la mano para poder armarlo. Pero sí, creo definitivamente que estas cosas hay que hacerlas. Muchas veces hemos hablado de los procesos de diálogo entre el gobierno y el municipio, y no tiene obligación el municipio de dispararlo. Pueden invitar las empresas al intendente tranquilamente a cenar. Pero bueno, normalmente uno espera que sus dirigentes tomen la iniciativa, porque son los que nos dirigen justo, y nos conducen y los elegimos, pero que no lo hagan no quiere decir que no lo pueda generar otro. A mí me gustaría que lo haga el municipio para que sea de todos, y para que no esté mediado por intereses económicos. Pero si el lugar del municipio es la Cámara de Comercio, está bueno igual. Lo importante es que se haga. Bien, venimos bien con el tiempo, veo, así que continúo. Vamos a ver si podemos responderlas. Dice, ¿cómo planificar entre distintos partidos, departamentos o localidades, cómo planificar estratégicamente cuando tenemos elecciones cada 2 años, ¿sí? Y generalmente elecciones donde hay muchísima disputa de poder y también con procesos de corrupción en distintas administraciones? ¿Cómo es posible lograr esos acuerdos con ese escenario? Bueno, claramente por algo no podemos hacerlo. ¿No? Entonces, eso es lo primero que hay que asumir. Entonces, lo primero que te diría es que hay que hacerlo de otra manera. Si me permiten, y perdón que caiga en algo en lo que me tocó trabajar, pero aparte de que estoy orgulloso, creo que estuvo bueno y se los comparto. Nosotros trabajamos el Plan Estratégico Productivo Bonaerense pensando en el 2020. Cuando nosotros llegamos al Ministerio de Producción a trabajar, me encontré en mi oficina con 9 planes estratégicos de la provincia de Buenos Aires. Y mi ministro me pidió el de él. Y yo tenía que hacer el 10º. Entonces, planteamos, ¿qué te parece si revisamos los 9 que están, juntamos a todos los que lo hicieron y tratamos de armar uno nuevo? Pero no como un plan estratégico, sino tomando las cosas que se iban señalando en los planes anteriores. Que sea una base. Obviamente el ministro aceptó, si no lo hubiésemos podido hacer. Al gobernador le pareció muy bien, de hecho había 2 planes estratégicos que eran de su propia gestión, y nos largamos a hacerlo. Convocamos a toda la gente que había estado trabajando en el ministerio en esto, y convocamos a todas las universidades con presencia en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Y a las universidades les cedimos el trabajo técnico en cada una de las cadenas que se iban a priorizar. Se armó un sistema participativo donde las cámaras empresariales, los particulares, los empresarios, los funcionarios podían participar y proponer todas las cadenas de desarrollo que consideraran estratégicas para su subespacio, ¿no? Armamos 6 subespacios en la provincia de Buenos Aires que se superponían unos con otros para que cada uno vaya donde le quede cómodo. El productor porcino del partido de Necochea se sentía más cómodo trabajando en su espacio centro con Tandil, y el turístico de Tandil se sentía más cómodo trabajando en el subespacio costero que abordaba turismo.
Cada uno de esos subespacios estaban coordinados por técnicos de universidades. No, los políticos participaban, de la oposición o del oficialismo, todos participaban, pero coordinaban técnicos de las universidades que conocían los otros 9 planes. Entonces, sobre eso se priorizaron cadenas mediante un esquema de votación. Todos los que participaban, todos podíamos presentar una cadena. Era una ponencia, se presentaba, había un acto y todos votaban. De las 10 más elegidas, todos volvían a votar para priorizar 5. No se descartaba ninguna, simplemente se priorizaban esas 5. Y con un sistema de doble vuelta para darle más legitimidad, para que todos los que habían votado una que había quedado afuera pudieran volver a votar sobre las 5 que quedaban. Bueno, ese plan se hizo, se terminó. Cuando llegó el nuevo gobierno de otro signo político, uno de los coordinadores de un subespacio quedó de subsecretario PYME, así que conocía el plan perfectamente. Y se trató de ir llevando adelante. La situación en Argentina cambió mucho. Yo hoy no les dije, pero en estos últimos 5 años cerraron 50.000 empresas y 24.000 en estos últimos 5 meses. O sea, Argentina tiene un problema serio que la pandemia todavía agrava muchísimo más. Pero bueno, ese plan estaba relacionado, bueno, ¿cuáles son las oportunidades para hacer negocios de manera competitiva en nuestra provincia y cómo incentivamos a los productores a que se sumen a estrategias conjuntas? Creo que lo mejor de eso no fue las cadenas que se hicieron, no fue el aporte técnico para que se pudieran concretar los negocios, sino fue releer todo lo que pensábamos y juntar a la gente que está en el territorio pensando. Y creo que esa es la clave. Ojalá sea un ejercicio permanente y no momentáneo. Muy bien. Bueno, la última. Acá te tenés que poner el ministro de Economía, ¿eh? Te va a hacer trabajar esta. Sobre la inflación. En algún momento mencionaste los ingresos, que el ingreso era una de las ayudas, la cantidad de dinero que circulaba. Recién mencionábamos el flujo también a través de distintas ayudas específicas que viene del gobierno nacional. Y acá preguntan si, bueno, en la pospandemia, si toda esta emisión de dinero, nos va a generar una inflación todavía más compleja de la que existe actualmente. Y la pregunta es, ¿cómo se controlaría la inflación? Y si la respondés, Andrés, tu próximo clic en el currículum es ministro de Economía. No, definitivamente no sé. Pero aparte de no saber, no tengo ni idea. Sí creo. No conozco, no tengo el conocimiento técnico para decir cómo influye en la inflación la emisión monetaria, ¿no? He escuchado de un bando, del otro, del medio, no lo sé, ¿no? Lo que sí creo es que cualquier proceso negativo de la economía se resuelve dialogando y generando consensos de mediano y largo plazo. Y la inflación es un proceso negativo de nuestro sistema económico, gobierne quien gobierne. Entonces, ¿cómo generamos los comportamientos que no nos hagan caer recurrentemente en los mismos problemas? Insisto, creo que dialogando y consensuando. No nos vamos a poner de acuerdo en todo, lo sé, o sea, esto no quiero ser ingenuo ni utópico, pero en algunas cosas sí nos podemos poner de acuerdo. Y por lo menos ya hemos demostrado que nuestros dirigentes principales tienen la capacidad de dialogar. Y seguro que en todo esto están cediendo y acordando permanentemente y se dieron cuenta que hay algo que es mucho mejor que hacer valer su posición. Lamento a quien hizo esa pregunta no poder, pero ni mentirle siquiera, pero sí insisto, ¿no? Hay que dialogar y con toda la gente que conoce, que sabe, que conoce otras experiencias en el mundo. No sé si vieron, se los puedo compartir después por mail, pero hay un videíto que compartieron hace poquito, que muestra la evolución de la inflación desde 1890 hasta hoy, ¿no? En todos los países del mundo. Y lo que se ve en ese video es que casi todos los países del mundo lo pudieron resolver. Y Argentina también. O sea, una manera de resolverlo hay. Habría que ir a averiguar cómo se hizo. Se lo dejo a los economistas, ¿no? Disculpas, pero bueno, me excede por completo. Muy bien. Bueno, si queda alguna que vamos a revisar después el listado, la vamos a dejar para este jueves. Así vamos concluyendo con la charla de hoy y también los invitamos a que estén todos presentes en el cierre del ciclo, ¿sí? Van a estar recibiendo, o tal vez ya recibieron el correo invitándolos a que pregunten, a que consulten, así nosotros el jueves podemos
entablar entre todos los expositores un diálogo con todos ustedes. Andrés, muchas gracias. No, y déjame agradecer de nuevo, bueno, a mis profes, a la gente que me apoyó para que me pueda formar. Ojalá esto sirva en cualquiera sea el rol que a uno le toque trabajar. Y sobre todo quiero agradecer a muchos amigos y compañeros de trabajo que están ahí, que en casi todas estas cosas que conté estuvieron. Así que para mí es muy lindo verlos ahí. Mil gracias a todos. Bueno, también le agradezco la presencia que no pudo estar en el inicio de la charla de Olaf Jacob, que es el representante de la Fundación Konrad Adenauer en Argentina, que nos acompaña a todos los encuentros, ¿sí? Desde que iniciamos el ciclo de conferencias, y que, bueno, a través de la Fundación es el que hace posible no solo el ciclo en el que están ustedes hoy como participantes y nosotros como docentes, sino que ya hace, como dijimos en la primera charla, más de 20 años que nos viene acompañando y que trabajamos en forma conjunta. Recuerden también, a los que no se incorporaron en la primera charla, que hay distintos materiales bibliográficos que pueden consultar de todos los temas que estamos hablando, nos los pueden pedir al mismo mail en el que se inscribieron y del que le van llegando las noticias y las notificaciones sobre las charlas, ¿sí? Está el manual de técnica legislativa, el libro Calidad Legislativa, el manual de gestión municipal de CIMA, bueno, y distintos links donde ustedes pueden ir consultando. Damos por finalizada la charla de hoy. Muchas gracias a todos por participar y los esperamos a todos este jueves a las 18 horas para dar cierre al ciclo que encaramos desde hace unas semanas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.